¿Cómo era el trabajo en la Edad Media? ¿Era mucho peor que en la actualidad? ¿Cómo era el trabajo de los más ricos y el de los más pobres? Vemos películas sobre la Edad Media de reyes, guerras, castillos y caballeros de reluciente armadura, pero nunca nos enseñan nada sobre su vida cotidiana. ¿Os habéis dado cuenta que en las películas, series y videojuegos solo nos muestran campesinos y herreros? ¿Pero a qué se dedicaban todos los demás en aquella época? ¿Cuáles eran los mejores oficios y cuáles eran los peores? Pues en este vídeo hemos recreado una ciudad medieval del siglo XIV para ayudarnos a contestar a estas preguntas. También vamos a ver cuánta gente se dedicaba a cada oficio, porque seguramente ya sabes que la mayoría de la población eran campesinos, pero seguramente que no tengas tan claro cuántos se dedicaban al textil, o al comercio, o a la construcción, o a cualquier otro trabajo. Y sí, también explicaremos qué es eso de los gremios medievales y veremos algunos de los mejores y de los peores trabajos de la Edad Media. Y ojo, que muchos te van a sorprender. Por ejemplo, uno de los peores trabajos consistía en dar vueltas dentro de una rueda de madera. Ya sé lo que estás pensando, pero luego te lo explico. Y un ejemplo de uno de los mejores oficios era ser traductor. En la Edad Media aprender un idioma era algo reservado a la nobleza y a un puñado de afortunados. Era muy complicado acceder a ese aprendizaje y muy caro. Por suerte hoy en día es mucho más fácil aprender cualquier lengua. De hecho, con Babbel puedes aprender de la manera más sencilla. Babbel es una de las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas del mundo y ha tenido la amabilidad de patrocinar este vídeo. Mira, cuando me vine a vivir a Escocia me habría venido de lujo tener una aplicación como estas para aprender inglés. Hoy, después de tanto tiempo, la verdad es que sé bastante inglés, pero incluso después de tanto tiempo hay expresiones que en determinados contextos se me escapan. Cuando empecé a utilizar Babbel, lo primero que hizo la app fue un test para ver en qué nivel estaba. Por si te interesa, mi nivel ahora mismo es el C1. Desde ese punto, con lecciones amenas y que no duran más de 10 minutos, he seguido mejorando mi inglés y aprendiendo. Hoy, sin ir más lejos, he aprendido podun, que es una expresión en inglés para referirse a un lugar pequeño, rural e insignificante. En cualquier caso, en cuanto empiezas a utilizar la app, te das cuenta de que sí que aprendes, y es que las lecciones están diseñadas por más de 650 verdaderos profesores de idiomas. El año que viene planeo volver a la Gamescom en Colonia, Alemania, y esta vez sí que pienso ir preparado para poder disfrutar del viaje hablando con los locales. Así que lo único que he tenido que hacer es cambiar el idioma en la app y ya estoy aprendiendo alemán, eso sí, ahora desde el principio. Así que si tú también quieres aprender idiomas de la manera más amena y sencilla, estás de suerte porque os traigo un tremendo descuento de hasta el 50%. Solo tienes que usar el link que tienes en la descripción del vídeo o el QR que ves en pantalla. Venga, no te cortes, dime en los comentarios qué idioma te apetece a ti aprender. Y no te preocupes, si cuando empieces a utilizar Babbel no te convence, le escribes al servicio de atención al cliente dentro de los primeros 20 días y te devuelven el dinero sin ningún problema. Muchas gracias, Babbel, por patrocinar este vídeo. Bueno, y ahora sí que sí, sentaos, relajaos y acompañadme en este viaje a la ciudad medieval de Valdecruces, donde veremos cómo de buenos y de malos eran los mejores y los peores trabajos de la Edad Media. Muy buenas a todos, soy escocés y lamento tener que decirte que si hubieras nacido en la Edad Media, casi seguro que trabajarías como labrador o ganadero, o sea, serías un campesino. Y es que el sistema feudal de la Europa medieval iba de la mano con una economía agrícola de subsistencia, o lo que es lo mismo, una economía de autoconsumo basado en la agricultura, donde la meta era sobrevivir y no acumular riqueza. Había poco o ningún excedente. Si bien es cierto que a partir del siglo XI, con el auge de las ciudades y el desarrollo y las rutas comerciales, la situación comenzó a cambiar. Surgieron los gremios de artesanos y una clase de comerciantes que generaba riqueza a través del intercambio. Pero no nos vengamos muy arriba, que lo cierto es que la base de la economía seguía siendo, en su mayor parte, la agricultura de subsistencia. Esto se traduce a que en la plena Edad Media y la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV, el 85% de la población eran campesinos que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Otro 10% vivía en ciudades y se dedicaban a la artesanía, construcción y comercio, y el otro 5% era el clero y la nobleza. Oye, un pequeño inciso, estos porcentajes y los que voy a decir a continuación son una aproximación. La proporción de personas en cada actividad variaba mucho según la región, la época y si hablamos del campo o de la ciudad. No hay censos exactos, pero a partir de documentos, registros de gremios y estudios de historia económica, los historiadores han reconstruido una imagen bastante aproximada. Así que, sabiendo esto a continuación, vamos a ver una aproximación de la gente que trabajaba en cada oficio en una región media de la Edad Media del siglo XIV en Europa. Como os decía, un 85% de la sociedad eran campesinos y siervos que se dedicaban principalmente a la labranza, pastoreo, ganadería, mantenimiento de tierras, leñadores, carboneros y en menor medida apicultores y molineros. Que por cierto, los molineros eran esenciales para moler el grano, pero eran vistos con recelo y desconfianza debido a su monopolio sobre un servicio vital y las sospechas de que los estafaban quedándose con parte de su cosecha.
Venga, va, y un paréntesis más, por si sientes curiosidad. En la actualidad, y según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aproximadamente el 28% de la población activa mundial trabaja en el sector agrícola, que ya es bastante menos que ese 85% medieval. Aquí hay patacas. Pero bueno, sigamos, el 85% campesinos, y ahora vamos a ver el porcentaje de aquellos que vivían y trabajaban en las ciudades. Para esto vamos a hablar de Valdecruces, una ciudad ficticia medieval del siglo XIV de algún lugar de la Europa occidental. Valdecruces nos ayudará a representar los distintos oficios de las incipientes urbes medievales de la época y conocer cómo eran los mejores y los peores oficios de también esa época. El 3% de la población, y por favor recordad lo que os he dicho antes de aproximación, ¿vale?, se dedicaba a la industria textil, o lo que es lo mismo, estaban relacionados con el gremio textil. Estos eran personas que vivían en la ciudad de Valdecruces y trabajaban como hilanderos, tejedores, tintoreros, sastres, zapateros y curtidores. Y de estos últimos, por cierto, hablaremos luego en la sección de peores trabajos medievales. Otro 2% de la región vivía también en Valdecruces y trabajaba en la construcción, albañiles, canteros, carpinteros y herreros de obra. Otro 1,5% se incluían en la metalurgia y trabajos especializados como herreros, cuchilleros, campaneros u orfebres. Otro 1% trabajaba de servicios y oficios urbanos. Aquí se encuentra la mayoría de los mejores trabajos y algunos de los peores. Este grupo incluía comerciantes, mercaderes, cambistas, médicos, cirujanos, barberos, escribanos, copistas, maestros, clérigos seculares y verdugos, entre otros, claro. Luego habría otro 1% de los que se conocían como oficios itinerantes y también marginados sociales. Y por supuesto no nos olvidemos que aproximadamente un 4% eran nobleza y clero. Pero esto no lo vamos a incluir ni en la ciudad ni en el campo, ya que eran otro estamento y vivían en sus propias residencias específicas y tenían unas funciones y trabajos completamente distintos. Con el auge de las ciudades medievales como Valdecruces surgió una nueva fuerza que moldearía la vida económica, los gremios. Estos gremios eran asociaciones de artesanos y comerciantes de un mismo oficio que aparecieron alrededor del siglo XI con un doble objetivo: proteger a sus miembros y controlar la producción. Eran en esencia la espina dorsal de la economía urbana. Los gremios fijaban las reglas, desde los precios y la calidad de los materiales hasta las técnicas de producción. No había espacio para la competencia desleal. Además, funcionaban como una escuela de oficios. Un joven empezaba como aprendiz en un largo y riguroso camino para convertirse en oficial. E incluso en algunos oficios, y si su talento era excepcional, podían aspirar a ser maestros, que presentando una obra de arte probarían su valía. Pero eran mucho más que un simple sindicato o escuela. Los gremios funcionaban como una red de seguridad social, cuidando de los enfermos, las viudas y los huérfanos de sus miembros. En definitiva, los gremios eran el corazón de la vida económica y social de Valdecruces y en cualquier ciudad medieval. Ahora que hemos visto cómo se compone la ciudad de Valdecruces, es el momento de salir a sus bulliciosas calles y conocer a sus habitantes. Es el momento de conocer a los que han tenido la fortuna de dedicarse a los mejores trabajos de este periodo en la Edad Media. Así que bajamos al mercado y conocemos gente como a Rodrigo. Rodrigo es el cambista más rico de la ciudad. La región a la que pertenece Valdecruces, y de hecho cada región y cada reino tiene su propia moneda. Esto hace que el trabajo de Rodrigo sea esencial. Él se encarga de cambiar y verificar las monedas. Usa sus balanzas para comprobar el peso y la pureza de cada pieza, evitando fraudes. Rodrigo no solo cambia dinero, con el tiempo ha acumulado una gran fortuna y ahora presta dinero a los comerciantes. De hecho, ahora se ha convertido en el primer banquero de Valdecruces. El único problemilla del afortunado Rodrigo es que la iglesia ve su trabajo con sospecha. El cobro de intereses se consideraba pecado. Pero a pesar de esta desconfianza, el trabajo de Rodrigo es indispensable para la economía de la ciudad. Su riqueza y su control sobre el flujo de dinero lo convierten en una figura de gran poder e influencia en Valdecruces. El vizconde Bermudo, señor de Valdecruces, está añadiendo un torreón enorme a su castillo. Un proyecto que requiere de una organización y conocimientos que solo los posee una persona en toda la ciudad: Alfonso, el maestro de obra. Él es el único que entiende el diseño completo y supervisa cientos de hombres, desde los canteros que tallan la piedra hasta los carpinteros que levantan los andamios. Recibe un salario muy elevado por su trabajo y además a menudo se le conceden tierras y privilegios especiales por parte del señor de Valdecruces. Su riqueza y su estatus provienen de su rara combinación de habilidades. Es un ingeniero, un gestor y un artista. A diferencia de Rodrigo el cambista, cuya fortuna es abstracta y se basa en el dinero, la riqueza de Alfonso es tangible. Se puede ver en los planos que diseña y en las majestuosas torres que se levantan bajo su dirección.
Y además hoy Alfonso ha cobrado una gran suma y quiere hacerle un regalo a su mujer, digno de la mismísima reina de la región. Así que Alfonso se dirige a una de las calles más exclusivas de Valdecruces. Está yendo al taller de García, el orfebre. Y es que García también tiene uno de los mejores trabajos de toda la Edad Media. Su mundo no son las monedas o la piedra, sino el metal precioso y las gemas. García es un maestro y su artesanía es una de las más valoradas de toda la ciudad. Su riqueza no proviene de tierras o préstamos, sino de sus manos. Cada filigrana, cada engranaje es un resultado de años de aprendizaje y una paciencia infinita. Su clientela es la más selecta. Nobles, obispos y ahora los nuevos ricos como el maestro Alfonso. Este le ha encargado un collar para su esposa, una pieza que no solo sea hermosa, sino que también refleje la importancia y el estatus que él ha logrado. Y García le ha diseñado una joya digna de la realeza. Y además esta será una pieza que simbolice el nuevo poder de Valdecruces. Un collar de oro macizo con eslabones meticulosamente tallados que imitan la mampostería de un castillo. El diseño también integra dos de las gemas más valiosas de la época, rubíes y esmeraldas. Estos son solo 3 de los mejores trabajos que podías encontrar en la Edad Media, aparte, por supuesto, de la nobleza o el alto clero, pero había muchos otros oficios que estaban muy bien reconocidos y pagados. Por ejemplo, Gutiérrez el médico, que aunque su conocimiento es limitado en comparación con los médicos actuales, tiene una formación en la universidad y lo convierte en un profesional muy valorado, especialmente en las ciudades grandes como Valdecruces. Su servicio es solicitado por los más ricos. También está Íñigo, el traductor y escriba, que ha hecho su fortuna en una sociedad donde mucha gente es analfabeta y su habilidad para leer y escribir es muy lucrativa. Los escribas como Íñigo son indispensables para documentar transacciones, redactar cartas y llevar registros, los que les garantiza una posición de respeto y seguridad económica. Además, traduciendo textos del árabe y el latín tiene una fuente de ingresos inacabable y un prestigio entre las clases más altas. Y también está Ordoño, el heraldo, que es el mensajero oficial con un estatus diplomático. Ordoño viaja entre reinos, declara guerras en nombre del señor, negocia tratados de paz y organiza torneos. Su rol vital en la comunicación entre nobles y reyes le otorga la inmunidad y un gran respeto. Bueno, haber conocido a toda esta gente nos hace pensar que se vivía bien en la Edad Media, pero no todo el mundo tenía esta suerte. Aparte de los campesinos, que tenían una existencia muy dura, había otros trabajos que no los querría nadie, pero al final a alguien les tocaba hacerlos. Estos son los peores trabajos del medievo. El oficio de curtidor y las técnicas para curtir pieles existen como mínimo desde el antiguo Egipto, pero entre los siglos V y XV, durante la Edad Media, esta actividad se organizó de manera más eficiente. Lugares como Italia, Francia, Alemania y España, particularmente Córdoba y Toledo, fueron lugares clave para el desarrollo del curtido. Pero a pesar de lo indispensable que este oficio era para la elaboración de todo tipo de productos, desde zapatos, armaduras o botellas de agua, los curtidores como Lope solían vivir en la pobreza. El trabajo de Lope era difícil, lento, costoso y muy mal pagado, ya que los beneficios económicos solían ir a los comerciantes y no a los artesanos. Pero lo peor de todo era el estigma social que suponía dedicarse a este oficio. Y es que su trabajo implicaba el tratamiento de pieles de animales con materiales orgánicos como orina, cal y en ocasiones excrementos. Esto generaba un hedor insoportable que era conocido por todo Valdecruces. Por esta razón, su taller se ubicaba en una zona específica, cerca del río y fuera de las murallas de la ciudad, y así minimizar la molestia de los demás habitantes. ¿Y en qué consistía exactamente el trabajo de un curtidor medieval como Lope? Pues bien, mira, cuando Lope le llega a un animal, aún tiene los cuernos, las pezuñas y una buena cantidad de sangre. Para convertirlo en cualquier prenda u objeto, el primer paso es drenar toda la sangre, recortar la piel y lavarla en el río, aunque algunos curtidores de Valdecruces usan un pozo. Tras esto, le elimina todo el pelaje. Lope logra esto empapando en orina la piel del animal para que se pudra lentamente el pelo hasta la raíz. A continuación, las pieles son dobladas y las deja en un lugar cálido, lo cual produce un olor pungente. Una vez que los pelos están más sueltos, Lope estira la piel y la raspa para hacerla más flexible y suave. Después se vuelve a lavar la prenda y la mete en un hoyo donde se preserva con una mezcla suave de agua, corteza de madera y más orina hasta conseguir el color y textura deseados. Esta parte final del tratamiento puede tardar hasta un año en completarse. Los resultados son trozos de piel que se convertían en prendas que pueden ser usadas por gente de todas las clases sociales. La nobleza usa el cuero decorado o teñido en sus botas, guantes de caza, cinturones o sillas de montar. Los soldados en armaduras de cuero endurecido, botas resistentes y bolsas para poner sus provisiones. Y las clases más bajas, incluyendo el mismo Lope, lo usan en su presentación más rústica y menos trabajada, en forma de zapatos simples, cinturones, bolsas o delantales de trabajo.
Aún a pesar de lo importante de su trabajo, Lope vive sumido en la pobreza. En las obras del castillo de Valdecruces, bajo el mando del maestro Alfonso, hay casi 100 personas trabajando y una de ellas tiene uno de los peores trabajos de la Edad Media. Este es Nuño, y su labor consiste en operar una grúa de rueda. Este artefacto, utilizado entre los siglos XII y XVII, era básicamente una enorme rueda de madera, parecida a la que usan los hámsters, pero en gigante, con un diámetro de entre 2 y 4 metros. Y dentro de esa rueda está Nuño. Al caminar dentro de ella, sus pasos generan una fuerza necesaria para girarla, activando un sistema de poleas conectado a un tambor que enrolla una cuerda. Este mecanismo permite elevar bloques de piedra que pesen cientos de kilos, incluso varias toneladas. La grúa se monta sobre estructuras de madera o piedra, muchas veces encima de los andamios del edificio en construcción, lo que la vuelve aún más inestable y peligrosa. El trabajo de Nuño es indispensable. Sin él los materiales nunca llegarían a las alturas necesarias para seguir construyendo el torreón, pero también es agotador y arriesgado. Además del esfuerzo físico de caminar durante horas, Nuño trabajaba a decenas de metros del suelo, sin arnés, casco y ningún tipo de protección, claro. Si Nuño da un mal paso, puede acabar precipitándose al vacío. En más de una ocasión se ha tropezado o se ha pillado la mano entre los dos huecos de la estructura de madera, y algunos de sus compañeros han perdido extremidades. Es un trabajo ingrato, mal pagado, pero vital. Quizás el trabajo de Nuño no te parezca tan desagradable cuando te cuente sobre Pelayo. Pelayo tiene nombre de rey, de héroe, un nombre que evoca sentimientos de leyenda y grandeza, pero su trabajo es diametralmente opuesto a lo que inspira su nombre. Pelayo es el estercolero de Valdecruces. En una ciudad grande, bulliciosa y en expansión como esta, abundan los desechos, en especial los desechos humanos. Mantener la ciudad lo más limpia posible de desechos humanos es un trabajo duro, pero es que alguien tiene que hacerlo. Pelayo trabaja por toda la ciudad, y es que durante el día la gente utiliza un orinal conocido como bocinilla. Y después de hacer sus necesidades, lo más práctico es vaciar la bocinilla en la calle. En el mejor de los casos, la lluvia arrastra el contenido hasta el río cercano, por cierto, muy cerca de donde trabaja Lope, el curtidor. Y curiosamente, el mal olor que esto causa se le culpa al pobre Lope, que tiene un trabajo tan hediondo. Estoy cansado, jefe. En fin, ¿por dónde iba? Sí, durante la peste negra en el siglo XIV aún no se sabía de la existencia de los gérmenes, pero ya se empezaba a sospechar que la suciedad aumentaba la propagación de la enfermedad. Por esta razón, el trabajo de personas como Pelayo tiene muchísima importancia. Su tarea principal, como te podrás imaginar, consiste en vaciar letrinas, pozos negros, recoger residuos humanos y transportarlos más allá de los muros de la ciudad, donde se esparcían en campos de cultivo y jardines como fertilizante. Y Pelayo trabajaba de noche, como todos los de su oficio. Solo se les permitía actuar entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada, lo que además le hace un trabajo solitario y sombrío. Muchos estercoleros como Pelayo son chicos jóvenes contratados para levantar pesados cubos llenos de excrementos con el constante riesgo de exposición a enfermedades o peor aún de destapar bolsas de gases tóxicos durante la excavación. Los peligros eran muy serios, basta con recordar a Richard Raker, un colega del oficio que en 1326 cayó en una fosa séptica mientras recogía excrementos debido a que el suelo se había podrido. Richard sufrió la peor de las muertes, ahogándose en desechos humanos. La buena noticia es que tanto Richard como Pelayo recibían una paga bastante decente para la época. Pero a pesar de lo necesario de su profesión, ninguna persona les respetaba, así que los estercoleros son gente marginada de la sociedad. Yo sospecho que Pelayo piensa que tiene un trabajo de mierda. Como ya te he contado en otros vídeos, durante la Edad Media, los delitos más graves como el asesinato, el adulterio o cualquier ofensa relacionada con la Iglesia solían castigarse con castigos extremos o la muerte. Sin embargo, a diferencia de lo que nos muestran en el cine y la televisión, las ejecuciones públicas no eran tan frecuentes como podrías pensar. Por eso, quienes se encargaban de llevarlas a cabo, como Ataulfo, no podían vivir exclusivamente de ello. Su oficio de verdugo es esporádico y tiene que combinarlo con otras tareas como recoger animales muertos o heridos de las calles o de las granjas y deshacerse de ellos. También en ocasiones puede encargarse de cobrar impuestos a los leprosos y a las damas de la noche. Pero ¿en qué consiste exactamente el trabajo de la gente como Ataulfo?
Como te podrás imaginar, es él quien debe verificar que se cumpla el castigo de los criminales o acusados. Y este castigo no siempre es la muerte, así que a veces los verdugos también administran castigos no letales como mutilaciones o interrogatorios intensos, ya me entiendes. Cuando se trata de una ejecución pública, el trabajo de Ataulfo es preparar los instrumentos, afilar el hacha o espada, asegurarse de que el lugar de la ejecución estuviera listo y ejecutar la sentencia de forma rápida y precisa. Y esto es importante, su habilidad no solo determinaba el destino del condenado, sino también su propia reputación. Un golpe fallido, un espectáculo prolongado de agonía, puede volverse en su contra y convertirlo en un objeto de desprecio o furia popular. Y es que ser verdugo no es algo que te gane el cariño de la comunidad. Ataulfo y todos sus colegas son vistos con recelo y marginados por la mayoría, al punto de que muchas veces tienen que vivir a las afueras de la ciudad, apartados del resto como le pasa al pobre Ataulfo. Este trabajo además suele pasar de padres a hijos porque a un verdugo le es casi imposible que su hijo sea aceptado como aprendiz en otro oficio. Por eso, con el tiempo surgieron familias enteras dedicadas a la ejecución que terminaban casándose entre ellos y perpetuando el oficio. El único beneficio que tiene este trabajo es la inmunidad legal, que para algunos colgados puede suponer un alivio. Y si te lo estás preguntando, no. Ataulfo no lleva una capucha negra ni una túnica misteriosa, esa es más una invención de la literatura y el cine. En realidad todo el mundo sabe perfectamente quién es el verdugo, lo que hace que la mayoría le evite a toda costa. En Valdecruces también hay trabajos más meditativos en los que puedes estar más en contacto con la naturaleza. Uno de ellos es el de Leovigildo, el sanguijuelero. Las enfermedades están a la orden del día durante la Edad Media y debido a la enorme influencia de la Iglesia Católica, los malestares físicos suelen verse como castigos divinos que afectan a los pecadores, así que muchos de los remedios prescritos son plegarias. Y es que en términos muy generales, la medicina durante la Edad Media es una mezcla de ideas antiguas influenciadas por elementos espirituales. A nivel práctico se sigue la tradición griega que afirmaba que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores: la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, que a su vez estaban controlados por los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. También se cree que muchas enfermedades son causadas por un exceso de sangre en el cuerpo, así que las sangrías son habituales. Y no solo como cura, también incluso como terapia de prevención. La manera más habitual de hacer una sangría es usando sanguijuelas, lo que nos lleva al trabajo de Leovigildo, el sanguijuelero. Leovigildo se dedica a caminar por lagos y ríos cercanos a la ciudad, con los pies y las piernas desnudas, dejando vía libre a las sanguijuelas para que se le aferren. Una vez que tiene suficiente, sale del agua, las desengancha con cuidado, las mete en una jarra y se las vende a Gutiérrez, el médico de Valdecruces. Según algunas fuentes, un sanguijuelero podía llegar a recolectar unas 2000 sanguijuelas cada día. Las mordeduras no son dolorosas, ya que las sanguijuelas secretan un anestésico local para evitar que el huésped sienta la mordedura. Pero aún así el recolector se expone a todo tipo de bacterias y las heridas suelen infectarse, así que como trabajo no era ideal. Han pasado ya unos años desde que comenzó la obra del torreón del castillo de Valdecruces y se ha terminado en el año del señor 1347, pero a nadie en Valdecruces le apetece celebrarlo. La peste ha llegado a la ciudad y la muerte se extiende por todos los rincones sin discriminar entre ricos y pobres. La peste es considerada la epidemia más devastadora de la historia, ya que acabó con la vida de entre 25 y 30 millones de personas, un 40% aproximadamente de la población en Europa. Y claro, había que hacer algo con todos esos cadáveres apilados en las carretas. Ese trabajo quedaba en manos de los supervivientes, quienes se veían obligados a enterrar tanto a desconocidos como a familiares y amigos, arriesgándose a contraer la misma enfermedad que había acabado con tantas vidas. Vincencio, el enterrador improvisado durante la plaga, cubre su cara con un trapo para enmascarar el olor de los cuerpos. Él y otros enterradores visitan las localidades afectadas haciendo sonar una campana para avisar a los habitantes que es hora de sacar a los muertos. En el mundo anglosajón es famoso el grito de "Bring out your dead", especialmente gracias a los Monty Python, pero no hay fuentes que nos cuenten cuál era el procedimiento exacto en otros lugares de Europa. Inicialmente los cadáveres que recogía Vincencio y sus compañeros se cubrían con un sudario blanco, se les llevaba a un sacerdote y se les ofrecía un entierro cristiano. Pero en cuanto el número de muertos ha empezado a crecer de manera exponencial, esto se ha vuelto una tarea imposible. Por eso Vincencio y otros enterradores comienzan a cavar fosas comunes donde arrojan los cuerpos sin ceremonia alguna. Los cubren con cal para ayudar a la descomposición y tras cubrirlos con una capa de tierra, lanzan más cuerpos a la fosa. Y es que se han encontrado numerosas fosas comunes de este tipo por toda Europa.
Estos han sido algunos de los peores trabajos de la Edad Media, pero como te imaginas, había muchos más. En cualquier caso, llega el momento de despedirnos de Veracruces y sus habitantes. Y ahora la pregunta te la hago yo a ti. ¿Cuál sería tu trabajo si hubieses nacido en la Edad Media? De todos los trabajos, ¿cuál te parece peor? ¿Y el mejor? Déjame saber tu respuesta en los comentarios y recuerda que tienes un descuento de hasta el 50% en la aplicación Babel con el link de la descripción para que empieces hoy mismo a aprender un idioma. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, no te olvides de darle un like si te ha gustado y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.